Entonces voy a empezar a cero. Y si algunos de ustedes no tendrían ninguna información y ninguna cultura, pueden entender lo que yo diga. Aunque no tuviera escuela primaria, podría entender lo que les voy a decir. Y sería crítica de los grandes doctores de Harvard. Empecemos. No como los liberales que empiezan con el mercado y las mercancías y cómo se compra y se vende, que es el piso 10º de un edificio. No, hay que empezar por la planta baja, o mejor, hay que empezar por el fundamento que no se ve de una casa. Y poquito a poquito llegar al 10º y es el mercado. Pero hay que saber lo que está debajo. Y entonces nuestra juventud, si conociera un poco de economía crítica, y hay que estudiar un poco, no mucho, pero un poco, empezaría a entender lo que acontece. Pero, por desgracia, a veces tenemos demasiado activismo, convencemos a la gente para que vote, porque la situación es horrible y hay que cambiarla, pero en el fondo no hay ideas distintas que los demás. Y cuando le toca gobernar, hace lo mismo porque no tiene idea de algo diferente. Entonces, tenemos que formar la juventud con 5 o 6 ideas fundamentales que les orienten. Miren que extrañamente los que les voy a hablar. Voy a perder unos minutos para acabar los fundamentos de la casa, los fundamentos de la economía política, ir al fondo. Si tuviera que tener un año de enseñarles, hablaría de lo mismo. Claro que más lento y con más argumentos. La economía tiene que ver con la vida. La vida. El que entienda esto ya entendió el 99%. El 99%. La economía no tiene que ver con el dinero y con el banco y con el salario. No, tiene que ver primero que todo con la vida. Y lo contrario de eso, está fácil, ¿no? Es la muerte. Una mala economía produce muerte. ¿De quién? De un pueblo. Se mueren enfermos. Se mueren mal alimentados, o se mueren en una vida que no vale la pena ser vivida tan miserable que es. Muerte. El problema de la economía es muerte o vida. O como decía aquello que salió el pistolero y dijo, la bolsa o la vida. La bolsa era el dinero y la vida era la vida. Pero la bolsa era Wall Street, era la bolsa de acciones. Y la vida es lo contrario. O es decir, la bolsa es la economía y la vida es lo fundamental. Mire, voy a perder unos instantes. Hace 3.500 millones de años, cuidado. Mire, es una cifra muy grande, pero la voy a poner para que se informe. Hace 3.500 millones de años, mire qué numerazo, años, surgió la vida en la Tierra. La Tierra apenas se había solidificado hacía 1.500 años, porque el origen de la Tierra tiene 5.000 millones. La vida eran gérmenes muy pequeños, eran, como dijéramos hoy, virus. No eran células, ni animales, ni vegetales, nada. Eran seres vivos, los cuales, miren qué extraño, estaban bombardeados por los radios ultravioletas del universo y estaban muy hackeados por la realidad y empezaron a reaccionar. Después de 2.000 millones de años, 2.000 millones de años, mire, 2.000 millones de años, hace 1.500, lograron
crear la atmósfera. La atmósfera no la creó físicamente la estratosfera, la creó la vida. Y hicieron una capa de ozono y ahora rebotaron los radios ultrarrojos. Modificaron la corteza terrestre. Y se creó una capita de biosfera, una esfera de vida. La atmósfera, la biosfera, la corteza. Era la tierra viviente. De la corteza para abajo es muy caliente y no hay vida. Y entonces es la tierra física, pero no viviente. Hace 1500 millones de años surgió la célula. Usted mirá, ay, qué extraño este profesor, cosas más lejanas que está hablando. Van a ver ustedes. En la última clase voy a mostrarles la importancia de lo que estoy hablando, porque la economía hoy está destruyendo las condiciones de la vida en la Tierra y el Homo sapiens, o todos los seres humanos, no aguantan más de 2 siglos, desaparecerán según la lógica de la economía, del capital. Pero para entender esas cosas hay que ir despacito. Y usted mira, y la política es fundamental. Y entonces, claro que a veces la política del barrio es muy importante, pero hay que verla en el horizonte de la gran política, que un joven debe tener clarito que la política es importante. Miren qué bonito, por ejemplo, hace 1500 millones de años surgieron las primeras plantas. Las plantas tomaron energía del sol y la transformaron en energía de la vida de la planta. Hicieron un proceso que se llama fotosintético. Hace 700 millones de años, ya estamos hablando de anteayer, porque mire, 3500 hace 700 millones de años surgieron los animales y entonces los animales empezaron a poblar la tierra. Nosotros somos animales. La lógica de la política es la lógica de la vida. Después se la voy a mostrar. Es notable. Una célula tiene una membrana. Yo tengo una piel. El país tiene una frontera. Son límites. Es la vida. Hay un dentro y un fuera. Yo soy más de 1000 millones de células. Mi cabecita nomás tiene 2000 millones de células. Soy una cosa maravillosa, pero no surgió en un día, sino que fue evolucionando la vida y después surgieron, miren qué interesante, hace 400 millones de años las plantas dieron las flores y surgieron los insectos al mismo tiempo. La flor tiene colores para que los insectos lo vieran y pudieron fecundar las plantas y vivir los insectos, 400 millones. Y así fue pasando, hasta que hace 70 millones de años parece que cayó un monolito en Yucatán. Durante mucho tiempo la Tierra quedó oscurecida, días y días, y los grandes dinosaurios se murieron todos porque eran herbívoros, se comían, y otros carnívoros. Había un animalejo de 30 centímetros como una ardilla que era nocturno, que vivía en las selvas y comía insectos. Y claro, el sol desapareció y como era nocturno, ni se dio cuenta, porque era nocturno. Poco a poco sacó la cabeza de la selva en el día y ya no había más dinosaurios. Hace 70 millones de años surgieron los primates. Hace 4 millones de años surgieron los primeros homos, nosotros.
Pero hace solo 200.000 años surgió el Homo sapiens como nosotros. Nosotros somos el fruto de la vida del universo. Somos algo muy importante. Y le digo esto porque los estamos a tris de destruirlo. Y el único que lo puede salvar va a ser la política. Porque habrá que tomar medidas políticas drásticas, pero que todavía no puedo tomarlo la política porque está bajo el manto de la economía capitalista. Entonces se los dejo por ahora así nomás como para que ustedes entiendan, pero el ser vivo gasta materia y energía. Uno después de un día de vida se adelgaza y se está cansado. ¿Qué hay que hacer? Reponer la materia, y entonces comemos cosas de la naturaleza, y tenemos que recuperar energía que las plantas han acumulado, y también la carne y lo demás, porque son los animales que han acumulado energía comiendo las plantas. Entonces, somos seres vivos, pero por vivir tenemos un proceso que se llama metabólico. Gastamos materia, gastamos energía. Y ahí empieza la economía, porque hay que reponer la materia y la energía. Entonces, miren, la ecuación es la siguiente. Hay un ser vivo, gasta materia y energía, y eso en el ser humano se manifiesta, por ejemplo, como hambre. Entonces, hay que acceder a la naturaleza. Y entonces tomar un vegetal o cazar un animal dado. Y entonces yo lo consumo, lo como, lo digiero y repongo la vida. Y me siento bien. Este es el primer ciclo de la economía. Hay que comer y beber, porque somos casi todo agua, 90 y tantos %, para poder vivir. Y el consumo entonces nos permite recuperar la vida o reproducir la vida. Ahí está la economía. La economía empieza por ser una necesidad. Soy vivo, consumo, tengo necesidad. Necesidad de comer, necesidad de beber. Y para poder satisfacer la necesidad, voy a la naturaleza, agarro una pera, me la como y recupero esto. Ese es el primer paso, lo que yo llamaría el ciclo vital de la economía. Esto en la economía capitalista neoliberal no enseñan eso. Esto está dado por supuesto, pero se olvidan del fundamento. Pero no solo se olvidan eso, sino que yo dije, yo tomo una pera, pero pongamos que el ser humano hace 150.000 años descubrió de pronto un peral. Y después que se comió todas las peras, dijo, ¿y ahora qué hago? Hay que reproducir las peras. Entonces, no es lo mismo consumir un bien que producir un bien. Ahora tengo que plantar perales. Y plantar perales no es la misma técnica que el consumir perales. Porque consumir perales, yo bajo el peral, del peral la pera. Y tengo que saber subirme y comérmelo. Pero plantarlo, tengo que saber la tierra. Tengo que descubrir que tiene relación con el agua, tengo que plantarlo, tengo que trabajar. Entonces, el trabajo viene a suplir de la naturaleza el satisfactor.
Estoy tapando a los compañeros, pero no me puedo mover acá. No es asunto de agarrar el satisfactor y comérmelo. Ahora hay que producir el satisfactor. Entonces ahora el ciclo ya es mayor. Es el viviente que necesita comer, que debe ahora, por el trabajo, por ejemplo, no ya el cazador agarrar un animal, sino el pastor es un trabajo que agarra o toma los grandes animales, lo pastorea aburridamente, pero cuando tiene que comer, lo carnea, se lo come, no tiene que salir atrás de una liebre para agarrarla. Ya no es el cazador, es el pastor. Y ya no es el que simplemente consume los bienes que la naturaleza lo da, que es el que ahora hace la agricultura. Hace unos 10.000 años empezó la agricultura. Entonces, el ser humano, por el trabajo del campo, produce un satisfactor, trigo. Y con el trigo hace el pan, consume y reproduce la vida. Este es un segundo círculo. No es el primer círculo de la vida, sino es el segundo círculo de la producción. Algunos me miran ya medio aburrido. Dice, a ver, ¿qué está hablando? Presten atención, porque esto es como 2 más 2 es 4, más 2 es 6, y vamos a llegar a cosas complejas. Y van a entender entonces lo que le pasa a México. Si no hacen ese camino despacito, no entienden lo que pasa y se pasan después del PRD a Morena y de Morena a X, porque al fin no tenía 2 ideas en la cabeza. Cuando surgió Morena, yo escribí un artículo en La Jornada y yo dije, por fin, hace rato que se tendrían que haber separado del PRD. Pero cuidado, puede pasar lo mismo. Porque si no tenemos idea, porque no es el corazoncito solo. El liderazgo es muy importante. Hay que seguir a gente decente, no uno, sino muchos. Decenas, miles de militantes, líderes de barrio, de la ciudad, de la provincia, del país. Pero tampoco es suficiente. Hay que tener ideas en la cabeza. Y si no se tiene, no se hace un partido. Menos crítico, se hace un partido más, que va a vivir poco porque van a quedar todos confundidos. Y vamos por ese camino, porque se piensa poco sobre el contenido. Hay gente que le tiene miedo a la teoría. Y esto es teoría, pero teoría muy simple y muy realista. Van a ver ustedes cómo sigue. Muy bien. ¿Qué significa ahora ya un concepto más complicado? El tener el ser vivo, necesidad, constituye al satisfactor. ¿Qué es el satisfactor? Una cosa. Usted mira, bueno, una cosa es una palabra muy vulgar, sí, muy vulgar, cosa. Pero la necesidad la constituye como un medio para reproducir la vida. Quiere decir que es útil para la vida. ¿De acuerdo? Tiene utilidad. Si yo no como pan, me muero. El pan es un útil para la vida. Y a eso le vamos a llamar valor de uso. El valor de uso es algo muy simple. Debo decirle que el señor Mead no sabe lo que es el valor. Nunca lo estudió, ni en Harvard, ni en el ITAM, ni en ningún lado. Porque dice, es un concepto metafísico. ¿Qué va a ser metafísico? Es un concepto de sentido común. Vale para mí lo que es un medio
para afirmar la vida. Tengo sed. Entonces vi el agua y dije, espero que sea agua y no gasolina, porque puede ser gasolina. Entonces vamos a ir despacio. Parece que es agua. Ya el agua, si no hay ningún ser vivo, es agua y nunca va a ser valor de uso. Aunque una cucaracha necesite al agua para beber, ya la constituye la cucaracha al agua como valor de uso cucarachero. Y el perro perruno y la vaca vacuna, o es decir, cada ser vivo constituye los medios para la vida desde su especie. Este es un valor de uso. ¿Quién le da la utilidad? Bueno, ahí hay una cuestión interesante. ¿Son las meras propiedades físicas del H2O? No, porque la H2O, el agua, sin vivientes, es H2O y no es valor de uso. La necesidad, sin ninguna cosa, es una necesidad que no tiene valor de uso y se muere. El valor de uso se da cuando la necesidad constituye la propiedad física en un medio para la vida. Está difícil, ¿eh? No crean que es tan fácil lo que he dicho. Ahí hay que usar ya las neuronas. Y algunos tienen pocas, pero poco usadas. Y entonces tienen muchas neuronas, pero inútiles. Inútiles. Es decir, no las utiliza para la vida. Es decir, que no tienen valor de uso. Es la reunión entre la necesidad del viviente y las propiedades físicas de la cosa, que tiene que tener alguna y no cualquiera, la que unida hace el valor de uso. La pera tiene ciertas propiedades alimenticias, albúmina, calcio, lo que sea. Si es una piedra, no tiene valor de uso, porque la mastico, me rompo el diente y no logro apropiarme de sus valores, de sus propiedades. No es alimenticia, la pera lo es. Entonces, el valor de uso es la unidad entre las propiedades físicas, algunas de ellas, y la necesidad humana que la constituye como valor de uso. Es objetivo. Por las propiedades físicas es objetivo, pero no es solo objetivo, porque lo constituye la subjetividad necesitante. Entonces es subjetiva, no solo, porque si yo tengo necesidad, pero no tengo una propiedad física objetiva, pues no tengo valor de uso. Es el encuentro entre la objetividad de la naturaleza, esa que hace 3.500 años los primeros seres vivientes empezaron a saber vivir de la naturaleza y la empezaron a construir como si fuera un valor de uso ya, porque era útil para la vida de los primeros gérmenes que no eran ni vivientes humanos, ni animales, ni plantas, ni células, sino que era antes, los primeros modos de vida ya empezaron a roer la naturaleza y vivir de ella. Y por eso yo como pan. Desen cuenta si la economía no tiene que ver con esto. Toda la economía del campo significa la producción. ¿Y qué es la producción? Pues es el trabajo. Entonces, el necesitante produce los satisfactores necesarios para la reproducción de la vida del sujeto. Y eso hace un ciclo. Ya voy por la segunda tesis. Hay muchas tesis. Y se las voy a leer muy rápido. El título. Primera tesis. La espiral de la vida. Necesidad, valor de uso, consumo, es cuando yo lo como, pero además residuos.
Eso no lo sabía ni Marx todavía, porque no se había descubierto el tema ecológico. Porque al comerme yo la manzana, dejo la cáscara quizás fuera, o dejo parte de él fuera, pero no es nada, me la como. Y mi cuerpo le saca todas las propiedades nutrientes. Y después, el residuo. Ese residuo, le decimos, es entrópico. ¿Qué significa entropía? Algo que es útil se transforma en inútil. Es el excremento. Claro, yo el excremento todavía lo puedo usar como para fecundar, porque le queda todavía cierta sustancia, pero después de usarla una vez ya no sirve más. Entonces, hay una pérdida, y esa pérdida en la economía clásica del siglo XIX era despreciable, porque la Tierra era infinita y grandísima, y la atmósfera tan grande, y los océanos tan amplios, que tiráramos basura y pues total, no es nada. Pero cuando tiramos a los océanos millones de toneladas de plástico, ¡apa!, eso ya empieza a ser un problema, porque en el fondo de los océanos, 4.000 metros, empieza a haber una capa de plástico. Y todos los grandes, el plancton que viene del fondo de los océanos, se muere debajo del plástico. Y entonces empieza a subir la temperatura de la Tierra. ¿Quién hubiera pensado en el siglo XIX, hasta 1950, que podía subir la temperatura? La atmósfera es inmensa. Con todo el humo que tiramos, eso no es nada, es reciclable. ¡Wow! Cuando son millones de toneladas de anhídrido carbónico, empieza a subir la temperatura. Pero al subir la temperatura y haber plástico, empieza a destruirse el padrón de la vida. Lo que las bacterias hicieron durante 1.500 millones de años y crearon la atmósfera, que no existía, y lo hizo la vida, ahora empieza a contaminarse y empieza a subir, y la misma vida dice, ya no puedo reponer las condiciones. Y entonces el Polo Sur tiene kilómetros de hielo, y en más de 1 millón de kilómetros cuadrados, como si fueran México, y eso era como un refri de la Tierra que mantenía 21 grados la atmósfera. Si sube la temperatura, el oxígeno se prende como fuego, y si baja la temperatura, se congela, y en los dos casos desaparece la vida. Y eso lo había logrado la vida. Y viene la ciencia, Copérnico, Descartes, Newton, Einstein, y dicen, total, matemática. Y no se da cuenta de los efectos. Y empieza a desarmar la Tierra. Y los grandes científicos nunca sospecharon los efectos negativos de haber metido el dedo en los padrones de la vida. Y ya estamos en el suicidio a gran velocidad de toda la humanidad. Y los políticos quieren firmar un tratado de París o de Kioto, y dicen, vamos a disminuir el 2% de tal sustancia. No hacen un carajo, pero además no pueden hacerlo. He visto una documental alemana el otro día. En 1968, las grandes compañías petroleras sabían que la temperatura de la Tierra iba a aumentar, y lo ocultaron porque se les venía abajo el negocio. En el 68 del siglo pasado, son 50 años, y van a destruir la vida, pero el capital se va a salvar.
digo una estupidez, porque con el capital se van a ir los capitalistas porque se habrán muerto todos. El señor Trump merecería ser el primero, imbécil, falta de inteligencia, con algunos pesos mal habidos, pero con una ignorancia, y es la economía llegada a la cabeza de la política. Es nefasto. Bueno, pero es para que ustedes vislumbren lo que estoy diciendo. Porque nosotros queremos vender petróleo, sí, pero habría que extraer mucho petróleo para sacar, o habría que extraer lo mínimo para guardarlo para el futuro. ¿Qué sería mejor para México? Cuando ya no hayan agotado el petróleo, ellos van a sacar sus reservas. Lo que pasa es que las de Venezuela son tan grandes que pueden sacar al ritmo actual 2 siglos. Entonces ustedes se explicarán por qué Venezuela es atacada peor que Cuba. Porque es que hay quien pierde el petróleo de Venezuela. El Orinoco tiene la reserva de petróleo mucho más grande que Arabia Saudita y el Medio Oriente. Bueno, economía, ¿se dan cuenta? Entonces, valor de uso es la constitución de la naturaleza como un medio para la reproducción de la vida. Y de ahí entonces es que nacen lentamente grandes sistemas económicos comunitarios. Todos los seres humanos eran comunitarios hasta hace muy poco, eran comunidades. Y por eso que nuestros pueblos originarios son comunidades, y a su vez ellos producen el maíz y lo vuelven a la tierra y cambian los lugares, y ellos podrían vivir miles de años. El sistema actual no dura un siglo, pero los indígenas han vivido 7.000 años y son los únicos que podrían sobrevivir a la hecatombe que vendrá. Lo que pasa es que morirán de paso con todos los demás porque las condiciones habrán pasado completamente. En cambio, ya veremos, el liberalismo dice que somos individuos que trabajan. No, hay comunidades que trabajan y que de esta manera pueden reproducir los padrones de la vida durante milenios sin llegar a la catástrofe a la que nos enfrentamos.